Evaluar en la composición de funciones las siguientes proposiciones, ¿no? Nosotros vamos a tener. La primera de todas es que si decimos si, por ejemplo, f o g ¿sí? son inyectivas, ¿sí? Es decir, alguna de las dos, la consecuencia de esto es que g compuesta con f es inyectiva. Primero tenemos que recordar frente a qué estamos, ¿ok? Nosotros estamos frente a una composición de funciones de este estilo, ¿no? Vamos a ir a un conjunto X, ¿sí? De números, ¿okay? A un conjunto Y y luego a un conjunto Z, ¿no? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Tenemos la función f primero, luego tenemos la función g, entonces vamos a tomar números x, vamos a pasar a f de x, que es y, luego esta y pasamos por g, y acá tenemos g de f de x, que ahí vamos al conjunto z. ¿Okay? Entonces, esa sería la lógica detrás de este enunciado. Entonces, justamente una de las proposiciones lo que dice es lo siguiente: si nosotros tenemos esta composición, ¿sí? Que en este caso nuestra composición va a ser de g compuesta con f de x, ¿sí? G compuesta con f de x es básicamente una función que lo que hace es el trabajo interno de f y g lo hace de un solo paso, es decir, vamos del conjunto x al conjunto z. Eso es un poco lo que está ocurriendo en este caso, ¿no? Entonces, la idea justamente es que justamente si está bien definido en este caso hay que ver si es cierto o no lo de la inyectividad. Entonces, en este caso lo que conviene es tratar de probar de alguna forma. Si es una función es inyectiva, quiere decir que solamente para cada variable, ¿sí? Para cada x del dominio, existe solamente un y del codominio. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que cada imagen es el resultado solamente de una cuenta. Es decir, yo puedo tener todos los números con los que yo ingrese en la primera función, sus imágenes van a ser distintas. Es decir, no hay dos imágenes que sean iguales. Y por definición, lo que dice es que si tenemos f que va de x en y inyectiva, ¿sí? Esto por definición, ¿no? Incluye que dos imágenes son iguales solamente si los números son iguales. Entonces tenemos imágenes únicas. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, si nosotros en este caso estamos considerando que las dos son inyectivas, lo que querría decir es que yo tengo un solo número acá, ¿sí? Que me va a dar una sola imagen acá, ¿sí? O sea, una equivalencia de 1 a 1, ¿sí? Y esa equivalencia de 1 a 1 también se repite en la otra función. Lo cual la lógica dice que tiene sentido que sea así, ¿no? Pero la idea es tratar de buscar un ejemplo que pruebe justamente que no sea así. O sea, igualmente acá la trampa de este ejercicio está en pensar que, justamente como lo dice el enunciado, el conector lógico que dice que es o. O sea, puede ser o una u otra inyectiva. ¿Sí? Entonces, es verdad que toda la composición es inyectiva si las dos a la vez son inyectivas. Entonces esto es como si fuera básicamente una en condicional, ¿sí? Digamos, de las tablas de verdad. Acá se puede cumplir o una o la otra, pero si alguna de las dos no se cumple, entonces todo el enunciado es falso, ¿sí? Por lo menos en este caso. Fíjense por qué. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Supóngase que este conjunto de x vale solamente de 0 a 1, ¿sí? Y el y va a valer del 0 al 1. Entonces vamos a considerar que f sea inyectiva y que g sea no inyectiva. Entonces vamos a tener en cuenta, ¿sí? Que por ejemplo vamos a tener de este caso la correspondencia de f, vamos a tener la imagen en 0 que nos va a quedar 0, la imagen en 1 que nos va a quedar 1 y después la imagen de g en 0 nos va a quedar 0 y después la imagen de g en 1 nos va a quedar 1. Acá estamos considerando f inyectiva, ¿sí? Y g no inyectiva. Entonces lo que ocurre acá es que, como ustedes ven que la correlación no es 1 a 1, porque nosotros tenemos dos números que tienen, perdón, acá un 0, que tienen la misma imagen, si una de las dos no se cumple, ¿qué es lo que ocurre? G compuesta con f, si las evaluamos por separado, tenemos g compuesta con f en 0, nos va a dar 0, que es la imagen final. Si entramos un 0 acá, sale un 0 acá, se mete un 0 acá y sale un 0 acá. Cuando hacemos lo mismo con 1, se mete un 1 acá, sale un 1 acá, se mete, digamos, un 1 acá y lo que sale es un 0. Entonces lo que vamos a tener es que g compuesta con f de 1 también nos va a dar 0. Con lo cual este enunciado es falso. Y ese es el contraejemplo que lo prueba, ¿no?
En la proposición B, donde nosotros tenemos si f compuesta con g es sobreyectiva, entonces g compuesta con f es sobreyectiva también, ¿no? Entonces deberíamos probar algo por el estilo también. Por ejemplo, de vuelta volvemos a tener el diagrama, ¿no? De x, volvemos a tener el diagrama de y. Estos diagramas, a pesar de que parezcan poco prácticos, pero sirven para entender la lógica, digamos, detrás de cada ejercicio más fácilmente que a lo mejor un enunciado del tipo puramente teórico, ¿no? Entonces nada, recomiendo que lo hagan. Entonces, ¿qué es una función sobreyectiva? Una función sobreyectiva, como lo dice la definición, es que nosotros estamos considerando, ¿sí?, básicamente que generamos todo el conjunto del codominio. ¿Me explico? Entonces, para todo elemento de este conjunto I, por ejemplo, supongamos que estamos solamente el conjunto F. Entonces, para todo el elemento de todos los elementos del conjunto I, que es el conjunto imagen, ¿sí?, vamos a tener unos, o podemos generarlos todos a partir de esta función. Y lo mismo de este lado. Acá la palabra clave es que puede ser o una o la otra sobreyectiva. Entonces, no necesariamente una puede no ser sobreyectiva. No es como la intersección, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar F sobreyectiva y vamos a considerar G no sobreyectiva. ¿Ok? Entonces, vamos a probarlo como un contraejemplo. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a generar, en este caso, el conjunto de los ceros y unos, ¿sí? Vamos a tener 0 acá, 0 acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en este caso? Por ejemplo, f en 0 nos va a dar 0. Como el único elemento del conjunto es un 0, podemos cumplir que f es sobreyectiva sin problema. No hay problema. Pero en el caso de g, nosotros vamos a tener que g de 0 nos da 0 y luego que g de 1, por ejemplo, en este caso, nos está dando 0, por ejemplo. G de 0 nos podría dar 1. Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos es que el problema, digamos, presente que tenemos en este caso es que de esto de ser posible no sería una función, porque ¿qué estaríamos diciendo? Que hay un elemento que, digamos, hay un elemento que nosotros no lo podemos, o sea, hay un elemento que tiene dos imágenes y esto no es función. Entonces, para que sea posible, ¿sí?, que sea sobreyectiva, g no debería ser función, ¿me explico? O sea, sería como una contradicción. Entonces, como esto no es posible y este elemento, el 1, no se puede generar a partir de g, entonces g no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque dado este dominio, lo único que podemos generar con g es el 0 y el 1, que es un elemento de este conjunto, no lo podemos generar a partir de esta función. Entonces esto es falso. Y si lo miramos también en un sentido macro, por ejemplo, f compuesta con g sería toda esta función que nosotros tenemos acá. Entonces, ingresando el 0 tenemos el 0, pero tampoco hay ningún número que ingresándolo en el x tengamos la correspondencia con el 1, ¿no? El siguiente enunciado es un poco más claro porque dice, por ejemplo, si f y g son inyectivas, ¿sí?, entonces g compuesta con f es inyectiva. Esto es más sencillo de probarlo por lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a volver a tener el diagrama de x, vamos a volver a tener el diagrama de y de z y la correspondencia entre las funciones, ¿no? F, g y qué es lo que hace cada una, ¿no? Entonces, acá estamos considerando que las dos a la vez son inyectivas. Entonces tiene que cumplir lo mismo que hemos dicho al principio. Entonces, para que sean inyectivas, tiene que haber una relación 1 a 1 entre las imágenes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a decir f en x va a ser igual a f en y, si y solo si vamos a tener que x es igual a y. Es decir, para cada valor puntual va a haber una imagen única. Con lo cual ahí la relación 1 a 1 se cumple. Si aplicamos la misma definición en G, pasa lo mismo. Tenemos, para que dos imágenes sean iguales en G, eso implica que los números tienen que ser iguales. Entonces la relación 1 a 1 se va. O sea, se sigue manteniendo en este caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá tenemos una relación 1 a 1 entre los dos, ¿sí? Una relación 1 a 1 y acá también tenemos una relación 1 a 1. Entonces, en este caso, de todo esto a nivel macro, vamos a tener una relación 1 a 1, ¿sí? Es decir, cualquier número que entremos acá tiene una sola imagen, esa sola imagen acá va a tener una sola imagen de también en G, con lo cual todo número x que nosotros ingresemos en G
compuesta con f nos va a dar solamente una imagen en cada caso, con lo cual esto es verdadero. ¿Sí? Vamos a ver en el punto D lo mismo, ¿no? Nos van a decir, tenemos f y g sobreyectivas. Acá se cumple que son sobreyectivas ambas funciones, ¿no? Entonces la consecuencia es que g compuesta con f es sobreyectiva, ¿no? Entonces vamos a de vuelta ver los conjuntos. Entonces fíjense si es verdad o no esto, ¿no? Tenemos de vuelta f y g. Bien. Y el diagrama que viene en este sentido. Bueno, ¿cómo hacemos en este caso? Bueno, la idea justamente es, si las dos son sobreyectivas, quiere decir que todo el espectro de el codominio de cada función se va a generar sin problemas. Entonces, por ejemplo, para cada valor, ¿no? I sub 1, I sub 2 de este elemento, ¿sí? se puede generar o se puede expresar como función de otro elemento de f, ¿sí? Es decir, como resultado de esta cuenta. Lo mismo ocurre con z, yo tengo z1, z2, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cada z1, z2 se puede generar a partir de los primeros. ¿Sí? Entonces, eso es un poco la idea. Entonces, en este caso, esa correspondencia, ¿sí? Podemos pensarla en forma lógica de la siguiente forma, ¿no? Y pertenece a I y se puede pensar como I como la imagen de f de x para todo I perteneciente a I. Lo mismo pasa con z, z perteneciente a z mayúscula. Vamos a tener z como g de z, ¿ok? Para todo z perteneciente al z más grande. O sea, todo elemento se puede pensar como la imagen de una función. Entonces, en este caso, si z es g de z, ¿sí? En este caso, esto sería, perdón, g de i. Entonces, z va a ser g de ¿qué? De f de x. Para todo x perteneciente a x. Para todo z perteneciente a z, perdón, para todo x original. Entonces, todo esto, que es la composición, cumple con el mismo requisito. Entonces, esto es verdadero. Porque esa relación de elemento a elemento se cumple sin problema. Perdón, lo que nos piden es comprobar si la función, por ejemplo, nosotros vamos a tener, en este caso, g compuesta con f es inyectiva. Acá, para que no haya problemas, ponemos esto. Entonces, f es inyectiva. Como siempre, recomendamos poner el diagrama de flujo de cada uno. Es decir, acá tenemos x, acá tenemos y acá tenemos z. En este caso tenemos f, tenemos g dentro de cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, en el caso de tener los valores puntuales I minúscula y X minúscula, que son valores, o sea, bien individuales de cada conjunto, ¿no? Entonces vamos a tener X perteneciente a X mayúscula, después Y minúscula perteneciente a Y mayúscula. ¿Okay? F de X es igual a F de Y, si es que la función es inyectiva, ¿no? Condición suficiente. ¿Eso qué implica? Que al momento de tener, por ejemplo, ¿okay? En Y acá tenemos F, acá tenemos F en X. Al momento de tenerlo en G, cuando esto ingresa, podemos tener F en Y, podemos tener F en X, ambos son iguales, o sea que G de F de X no va a quedar igual a G de F en Y. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? La inyectividad de toda la composición de la función de G compuesta con F implica justamente que X tenga que ser igual a Y. Entonces, para decirlo de otra forma, acá la relación es 1 a 1 en F, con lo cual, como vamos a tener dos imágenes por separado, ¿sí? Eso también implica que G evaluado en cada una de estas, ¿sí? Van a ser dos imágenes distintas. Entonces, por eso F es inyectiva. En el caso F, por ejemplo,
donde nosotros vamos a tener g compuesta con f como función es inyectiva, ¿sí? Entonces g es inyectiva. Tenemos que probar si esto es verdadero o no. Bueno, la idea es que en este caso vamos a ver que esto es falso y vamos a ver por qué es así, ¿no? Vamos a tener de vuelta el diagrama entre cada una de las funciones. Bien, entonces, en este caso lo que vamos a ver es que, supongamos que nosotros nuestro conjunto en X vamos a tenerlo como el número 0 y acá el número 0, ¿sí? Y en Y vamos a tener el conjunto del 0, 1. ¿Qué es lo que ocurre? F en 0 nos va a quedar 0, ¿ok? La relación que tenemos entre cada una de las cosas. Después tenemos G en 0, que nos va a quedar 0, esa relación que ustedes ven aquí, y luego G en 1 nos va a dar 0. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué decimos esto? Porque recuerden que cuando ustedes ven la composición de funciones no ven lo que está ocurriendo dentro de la composición. Entonces nada, digamos, no hay demasiada vuelta. Y si yo ingreso un 0, sale un 0. Entonces ahí parecería como la función inyectiva. Pero yo puedo tener un valor que incluso esté en el conjunto, pero que salga de este circuito y que no se cumpla lo que estamos viendo. Entonces, como vemos acá, G no es inyectiva, pero el resto de las variables sí lo son. Vamos a ver en el caso G, ¿sí? Donde nosotros tenemos G compuesta con F es sobreyectiva. Entonces en este caso eso implicaría que G es sobreyectiva. ¿No? Entonces en este caso, dado el diagrama, si vamos a pensarlo de la siguiente forma. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la inyectividad vamos a tomar un valor z, testigo, ¿sí? De este z más grande, vamos a ponerlo de este símbolo, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Si G compuesta con F sobreyectiva, la relación hay que verla entre los conjuntos X e Y, que son las entradas y salidas de cada uno. Entonces, para cualquier z que nosotros tengamos acá, la relación es 1 a 1 con los X de X mayúscula, ¿ok? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener G compuesta con F de un valor X, ¿sí? Se puede pensar como Z, para todo Z, ¿no? Perteneciente al Z mayúsculo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A su vez, G compuesta con F de X no es otra cosa que G en función de la entrada que hayamos tenido respecto de X. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La relación que nosotros tengamos con G, independientemente de los valores I que acá aparezcan, van a generar todo el conjunto de puntos de Z. Porque ya G, la salida de G es la misma salida que la de G compuesta con F, ¿sí? Entonces, en ese caso, G compuesta con F, ¿sí? Podemos pensarlo como cualquier valor Z para todo Z perteneciente al Z mayúscula. Entonces, eso implica que en este caso, si nosotros tenemos Z, que va a ser nuestra G de I, también podemos pensarlo como esto para todo Z perteneciente al Z mayúscula, con lo cual, en este caso, esta proposición es verdadera. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Vamos a tener G compuesta con F, ¿sí? Y la idea es tratar de ver lo siguiente. Si G compuesta con F es sobreyectiva, ¿sí? Tratar de probar que F sea sobreyectiva también, ¿no? Entonces, en este caso, la idea justamente es tratar de hacer una relación similar a la que hicimos en los casos anteriores. Supongamos que para G compuesta con F la relación que vamos a obtener es de 0 a 0. Es decir, G compuesta con F de 0 nos va a quedar 0. Perfecto, hasta ahora no hay problema. Pero en el caso del conjunto Y vamos a poner dos elementos bien distintos que son 0 y 1 y ver la relación. Entonces, fíjense, acá pasa algo parecido a lo que pasaba en los casos anteriores, ¿no? Es decir, acá la relación que tenemos es que F en 0 nos va a dar 0. Perfecto. Sin embargo, no hay F que nos pueda generar el 1. Me explico, porque no tenemos la asociación. Pero sigamos pensándolo. G de 0 nos va a quedar 0. Y
completando con esto que G compuesta con F nos da 0, parecería como que, de hecho para esta secuencia de números de solamente los ceros, sí se cumple la definición de sobreyectividad para G compuesta con F. Pero sin embargo, si nosotros dentro del conjunto dentro del conjunto I, tenemos el 1 y tenemos la situación de que G en 1 nos puede dar 0, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que, o sea, más allá de que G en 1 también nos dé 0, pero no, este 1 no puede ser generado por F. Me explico, o no hay relación no tenemos X perteneciente a X mayúscula, es decir, no existe X perteneciente al X mayúscula tal que F en X sea igual a 1. Por eso, este 1, si no pertenece al conjunto imagen de F, entonces F no es sobreyectiva. Recuerden siempre que para que una función sea sobreyectiva se tiene que generar todo el conjunto imagen de la misma. Ocurre, por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde tenemos, en el caso I, donde nos piden si G compuesta con F, ¿sí? Entonces vamos a tener acá G compuesta con F es biyectiva, entonces F es biyectiva. Aclaremos primero que para que una función sea biyectiva tiene que cumplir las dos condiciones a la vez. Que sea sobreyectiva, es decir, que se genere todo el conjunto de imagen, y que sea inyectiva. Es decir, que haya una relación 1 a 1 entre los puntos. Entonces vamos a usar el mismo razonamiento que vimos en los puntos anteriores, que con esto digamos alcanza, ¿no? Vamos a tener la relación de 0 elementos o el elemento 0 en el conjunto X, el elemento 0 en el conjunto Z, y luego el elemento o los elementos 0, 1 en el conjunto Y. Entonces vamos a ver las relaciones, fíjense. Acá tenemos F en 0, nos queda 0, ¿sí? No tenemos, o sea, no existe X perteneciente al X mayúscula tal que F en X nos dé 1, ¿sí? Pues esta relación de 0 a 1 no la tenemos. Después tenemos G en 0 nos va a quedar 0, G en 1 nos va a quedar 0, y lo que vemos acá es que G compuesta con F de 0 nos va a quedar 0 si vamos a toda la extensión de la función. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para ver todo el plano de G compuesta con F, sí es biyectiva porque es sobreyectiva, o sea, generamos todo el conjunto Z de llegada, y es inyectiva porque la relación es 1 a 1. Ahora, no es lo que ocurre en F por este motivo, porque no existe un X cuya imagen sea 1. Entonces, este enunciado es falso. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en el caso J. Nosotros donde lo que nos piden es G compuesta con F es biyectiva. Entonces eso implicaría que G es biyectiva, ¿no? Vamos a volver a usar la misma lógica que antes, ¿no? Tenemos 0 en este conjunto, 0 y 1 en este conjunto y 0. Entonces, ¿qué cosas podemos ver? ¿No? Entonces, en este caso vamos a tener F en 0. Fíjense ustedes que F en 0 nos va a dar 0. No existe X perteneciente al X mayúscula tal que F en X nos dé 1. Después tenemos G en 0 que nos va a dar 0, G en 1 que nos va a dar 0, y después G compuesta con F en 0 nos da 0. Bueno, ¿por qué no se cumple la biyectividad? Más allá de que G genera todo el conjunto de llegada, como pasa con los otros ejemplos, el tema de que la relación no sea, o de que no haya una relación 1 a 1, justamente ¿por qué? Porque 0 se puede producir como imagen de 1 o como imagen de 0. Entonces no cumple el tema de que sea inyectiva. Es decir, no es inyectiva, ¿sí? Es sobreyectiva, pero como no cumple una de las dos, entonces no es biyectiva y el enunciado es falso.